Bueno, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo, biblista, apologeta, miembro del movimiento Juan 23. Dios les bendiga a todos abundantemente. Y del yunque, que iba al yunque. Bueno, Dios les bendiga abundantemente. Hoy tenemos una emisión especial. Bendiciones Luis y José Tello. Dios les guarde. Gracias por estar conectados, por estar en sintonía. Y bueno, a ver, vamos a analizar este tema porque precisamente vi un pequeño video de Santiago Alarcón entrevistando a el padre Rabasi acerca de este tema. Tengo que decir que lo que dijo el padre no es tan exacto, ya, más bien fue una perspectiva desde él, más que desde la iglesia. Saludos Gonzalo, Sandra Salazar, Dios les bendiga. Ok, bueno, entonces recuerden darle like, suscribirse si no se ha suscrito. Muchas gracias, Sachel. Y bueno, vamos a tener una video introducción sobre el tema. Permítanme un segundo, vamos a mirarlo. Espero que sea del agrado de todos ustedes. La Iglesia Católica y la existencia extraterrestre. Revelando un cambio de paradigma. Durante siglos, la Iglesia Católica ha buscado responder las preguntas más profundas de la vida a través de la fe y la doctrina. Pero, ¿qué pasaría con esta antigua institución si se confirmara la existencia de vida extraterrestre? A medida que la comprensión humana del universo se expande, la posibilidad de vida más allá de la Tierra se vuelve cada vez más plausible. Tradicionalmente, la Iglesia ha visto a los ángeles como seres celestiales, mensajeros de Dios. Pero, ¿y si estos ángeles no fueran entidades espirituales, sino seres extraterrestres? Ante tal cambio de paradigma, la Iglesia Católica seguramente enfrentará desafíos. Surgirían preguntas sobre el papel de la vida extraterrestre dentro de la teología cristiana. Esta revelación sacudiría los cimientos mismos del catolicismo, o la Iglesia se adaptaría y abrazaría esta nueva realidad. Los científicos continúan su búsqueda de evidencia de vida más allá de la Tierra, lo que plantea intrigantes posibilidades para un universo repleto de seres inteligentes. Dentro de la Iglesia Católica, algunos teólogos e intelectuales ya han comenzado a explorar este tema, argumentando que la existencia de extraterrestres no contradiría las enseñanzas esenciales de la Iglesia. El Papa Francisco, conocido por su postura progresista sobre la ciencia, ha reconocido la posibilidad de vida extraterrestre, afirmando, ¿quiénes somos nosotros para cerrar puertas? Si se confirma la vida extraterrestre, podría conducir a un momento transformador para la Iglesia Católica y nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo. Muchos creen que la Iglesia se adaptaría, incorporando este nuevo conocimiento a la teología cristiana, promoviendo la unidad y ampliando nuestra comprensión de la creación de Dios. A medida que viajamos hacia lo desconocido, una cosa queda clara: la Iglesia Católica siempre ha evolucionado, adoptando nuevas ideas y descubrimientos que dan forma a nuestra comprensión de la fe. Gracias por mirar. Suscríbete a nuestro canal para más debates que invitan a la reflexión. Que nuestra exploración del universo nos lleve a una comprensión más profunda de nuestro lugar en la creación de Dios. Hello Yurani, hello Coco, Dios les bendiga a todos. Vamos aquí a activar nuestro chat. Ok, Dios les bendiga. Y bueno, espero que hayan captado un poco el espíritu del video, ¿no? Este video lo realicé yo y espero que les haya gustado. Bueno, ok, entonces
Dice José Tello, son puras suposiciones. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Tenemos un Dios ¿qué? Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Si existen los extraterrestres, también son creación de Todopoderoso. Claro que sí. Exactamente. O sea, muchos creen erróneamente que, oh, la Iglesia Católica se va a desaparecer cuando se descubra que existe la vida extraterrestre inteligente, ¿no? Porque pues vida extraterrestre puede existir, bacteria y todo eso, pero vida extraterrestre inteligente. Y bueno, pero para seguir ambientando un poquito el tema y la discusión, vamos a ver este pequeño video que tengo aquí de un famoso canal de noticias. Entonces, bueno, ok, vamos a mirarlo en un segundito. Ajá. Vamos a ver. Deme un segundo para que ya como que lo agarre. Ya. Muy bien. Vamos aquí a ampliarle un tricito más. Ok. No sé qué fue lo que hice. Ah, ya sé qué fue lo que hice. A ver. Ahora sí. Vamos a mirar entonces un poquito de este tema. Para entrar en calentamiento. Ustedes saben que hace pocos días, ¿no?, aparecieron unos funcionarios del gobierno norteamericano asegurando que tiene en su posesión la existencia de material alienígena, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ha causado un revuelo para muchos. Pero, ¿qué pasa con nosotros los católicos? ¿De verdad eso nos afecta tanto? ¿Afectará eso nuestra fe? Bueno, pues vamos a verlo. ¿Les parece? 26 de julio, cuando 3 militares... Deme un segundo, qué pena. Tengo que cambiar de altavoces aquí a audífonos para que no haya eco. Bueno, vamos ahora sí. Muy bien. Este miércoles 26 de julio, cuando 3 militares retirados testificaron en una audiencia en la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre ovnis y advirtieron que los avistamientos constituyen un problema de seguridad nacional y que el gobierno ha mantenido un secretismo excesivo al respecto. Do you believe that our government is in possession of UAPs? Absolutely, based on interviewing over 40 witnesses over 4 years. And where? I know the exact locations and... Esta audiencia... Entonces miren, esto es una audiencia, ¿no? O sea, aquí se ve que ya, digamos, estos 3 funcionarios, cosa que es curiosa, ¿no?, de distintos organismos de Estados Unidos han salido a dar este tipo de declaraciones, ¿no? For 4 years. And where? I know the exact locations and... Esta audiencia fue convocada... Ok. Saben las locaciones exactas, pero creo que no las ha revelado, ¿no? por una subcomisión de supervisión de la Cámara de Representantes. Los legisladores... Entonces, ¿dónde es que están haciendo la entrevista? ¿Cómo se llama? El interrogatorio en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. que la impulsaron pidieron que el gobierno sea más comunicativo sobre los fenómenos anómalos no identificados. Entonces, vean, ¿qué le está pidiendo al gobierno? Que comunique más sobre estos fenómenos. ¿Saben qué es curioso? Que parece que ya muchos de estos los están desclasificando y sí, están apareciendo archivos sobre avistamientos de ovnis por parte de Estados Unidos, tanto en video como en documentos que han sido desclasificados. O sea,
para sorpresa de muchos, y esto no es nuevo, esto ya lleva meses así. De hecho, hay un personaje que era protestante en las redes, ay, no ahorita, Vadillo, creo que se llama Vadillo, de apellido Vadillo, si no estoy mal. Y resulta que él prácticamente dejó la fe por dedicarse al fenómeno ovni. Sí, creo que se llama Cristian Vadillo. A ver. Sí, Cristian Vadillo. En un segundo lo vamos a buscar. Bueno, aquí se los voy a presentar rápidamente. A ver. Vamos a añadir una fuente aquí. Vamos a ver. Aquí. Vamos a ponerlo un segundo. Este señor es Cristian Vadillo. Él ha dejado más o menos la creencia de Dios a un lado y se ha dedicado a estudiar el fenómeno ovni. Y bueno, dice ovnis, extraterrestres y el miedo de los teólogos. Apocalipsis 13 y WAP. Ahora ya no se le llama fenómeno ovni, se le llama fenómeno WAP. Ok. Dice Will Graham no quiere debatir sobre el WAP. Bueno, miren por ejemplo este suena interesante. Vamos a ver qué dice él sobre los teólogos. Mire, la Biblia habla de ovnis y extraterrestres desde Génesis hasta Apocalipsis. Los dioses, la humanidad y los ovnis. Bueno. Saludos. Que mientras más pasara el tiempo, mayor iba a ser el impacto del tema en el mundo, mayor iba a ser la presión. Recuerdo aquellos lives que hicimos en el pueblo de Nahuabo, que los gobiernos están ocultando. Estuvo con nosotros en 2 ocasiones y posiblemente lo estemos invitando a una futura transmisión en vivo, ya que el tema está caliente y necesitamos que Jorge Martín esté con nosotros para ayudarnos compilando de diferentes partes del mundo videos, grabaciones de los avistamientos a nivel mundial. Todas partes se están dando avistamientos. Aquí en Puerto Rico están sucediendo, en Brasil, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en India, en China, en Japón. En todas partes se están dando avistamientos de ovnis, las reapariciones de los crop circles en Inglaterra, cristianos, evangélicos, protestantes, a reaccionar al tema extraterrestre, al tema UAP, el tema ovni. Nosotros por varios meses estuvimos advirtiéndole a los líderes religiosos a que se prepararan para lo que se viene. Ellos nos ignoraron, nos ridiculizaron, se burlaron de nosotros, decía que eso Vadillo está hablando disparate. Pues mire, ahora el tema está creciendo, el tema está en el foco de atención a nivel mundial. Y ahora ustedes se están viendo obligados a responder al tema. Ya he visto a varios administradores de páginas de Facebook reaccionando, opinando, buscando respuestas, porque ellos al parecer no las tienen. Y esto está tremendo, esto apenas comienza. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho Cristian Vadillo? Descubrir la debilidad del protestantismo frente a este supuesto hecho, ¿no? Digamos que es supuesto porque pues yo nunca he visto un extraterrestre cara a cara, ¿no? Pero lo llamo hecho porque ya pues como el gobierno de Estados Unidos ha estado desclasificando material y todo ese tipo de cosas. Ahora, eso no me causa paranoia a mí,
pero sí le está causando paranoia al mundo protestante. Bueno, ¿por qué? Pues porque ellos no están preparados para eso. Ellos han sido muy solo la Biblia, han abandonado la ciencia, han abandonado la tecnología. No sé si se acuerdan, G.G. Ávila, que predicaba que la televisión era la caja del diablo. Otra predicación de G.G. Ávila que no era tan famosa era que las lavadoras, que las señoras no debían tener lavadoras en la casa porque las lavadoras eran movidas por demonios. O sea, funcionaban, se movían a través de fuerzas demoníacas. Entonces, claro, estos tipos de noticias y de aparentes hechos están moviendo el mundo del protestantismo, que no saben qué decir. Alducin dice que son demonios o que son extraterrestres. Bueno, están enloquecidos, ¿no? Y Cristian Vadillo pues está desnudando la debilidad de ellos. Del catolicismo no tenemos ese problema. ¿Por qué? Pues porque nosotros, la iglesia nuestra siempre ha estado a la vanguardia de la tecnología. Ahora les vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a ver otro poquito de Vadillo. No hace mucho estuve de invitado en un live de un hermano de Argentina, Carvajal, en Identidad Luterana, donde estuvieron participando otros hermanos de Villalobos y Carlos Salazar, también estuvo allí, donde estuvimos hablando acerca del fenómeno OVNI. Después al otro día creo que Jorge Carrillo habló del fenómeno OVNI, se podía mostrar bastante nervioso. Al parecer el tema es bastante incómodo para él. Él lo ha dicho en varias ocasiones que este tema es bastante difícil de lidiar para él. Al igual que para muchos otros cristianos, el tema OVNI pues como que no saben cómo lidiar con él. El reconocer... Yorani me hace reír. Es que hay dos expertos en el tema, Jaime Maussan y Eduardo Gutiérrez. Ay, por favor. No, gracias, Yoranicita, está muy bueno ese apunte. Que existen otras formas de vida inteligente aparte de la nuestra, que probablemente vengan de otras partes del universo, de otro mundo, de otra dimensión, de otro tiempo, inclusive podrían estar aquí mismo entre nosotros. Pues eso es difícil dentro de la cosmovisión evangélica, protestante, reformada. Sí. Es algo difícil de lidiar, es un tema... Exacto, ellos no están preparados, nosotros los católicos sí. Incómodo. Ahora vamos a ver por qué. Y están viéndose obligados a hablar del tema OVNI, del tema UAP. Y yo estoy en la mejor de las disposiciones de participar en cualquier live donde me inviten a hablar del tema, ya sea canales evangélicos, reformados, católicos, incluso hasta canales de no creyentes o de otras religiones. Yo estoy dispuesto a participar. Voy a invitarlo para que nos hable del tema. Y si me preguntan mi opinión, la... ¡Ey! ¿Qué pasa con los likes? No sean tacaños. Yurani dice que la charola está vacía, por favor. Como cristiano, daré mi opinión de lo que yo opino acerca del tema, porque para mí esto es algo importante, es algo trascendental, es algo histórico que los cristianos debemos prestarle atención y no ignorarlo. Porque si los cristianos no están preparados para lo que se avecina, si mañana aparecen estas entidades, estos seres no humanos frente al mundo, ante las pantallas de televisión, en las redes sociales, en todas partes aparecen ahí en vivo, ¿cuál va a ser la reacción de los reformados, de los pentecostales, de los católicos, de los evangélicos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a decir? Nada, ¿Dónde van a buscar respuestas? Bueno, los evangélicos, los protestantes van a ir a buscar respuestas dentro de la Biblia. Pero ¿qué sucede? Por los pasados años, por las pasadas décadas, por los pasados siglos, ciertos pasajes de la Biblia comenzaron a interpretarse de manera alegórica, de manera simbólica. Esos pasajes donde hablan de seres, de visiones extrañas, de criaturas, seres vivientes, de ruedas. Bueno. Todo eso comenzó a interpretarse de manera metafórica, simbólica. Y pues eso llevó a que los cristianos, protestantes y evangélicos pues vieran las cosas de una forma.
simbólica y metafórica. Pues, ¿qué sucede? La aparición de este fenómeno, que siempre ha estado aquí, pero que muchas veces, o sea, esto ha sido ignorado por muchos de los evangélicos y protestantes, pues van a tener que replantearse muchas cosas o reinterpretar algunos pasajes de las Escrituras, reformular teorías, empezar de cero, resetear el sistema. Y muchos de ellos no están preparados para eso, porque son muy fanáticos, están muy aferrados a su sistema de creencia. Piensan que su sistema de creencia tiene la verdad absoluta, que es una verdad infalible, que no se puede... Muy bien, dejémoslo ahí a Cristian tranquilito. Muchas gracias, Cristian. Pronto te tendremos aquí como invitado, dándonos tus opiniones. Y bueno, entonces, esto es para ponerse paranoico y gritar y salir corriendo. No, de hecho, creo que la Iglesia Católica está supremamente preparada si este fenómeno ovni llegara a suceder. Como les digo, recuerden que a diferencia del protestantismo, nosotros tenemos dos alas, que dice Benedicto XVI, que en paz descanse. Tenemos fe y razón, tenemos las dos. Dios es el rey del universo, ¿ok? Entonces a nosotros eso no nos afecta, ¿ok? En nada va a cambiar nuestra fe. En un segundo. Ok. Ahora vamos a ver algo muy interesante, pero vamos a seguir entonces con este video, ¿no? Si bien el gobierno de Estados Unidos ha publicado informes en los últimos años sobre este fenómeno, algunos de ellos no se han explicado ni tampoco se han referido a los avistamientos como provenientes del espacio exterior. Pues sí, no se pueden, porque la mayoría se ven aquí en la Tierra, entonces no se sabe de dónde provienen. Las alarmas se encendieron en 2020 cuando por primera vez y en plena pandemia de COVID-19, el Pentágono publicó videos que mostraban lo que parecían ser objetos voladores no identificados que se... ¿No se acuerdan? Creo que fue muy famoso, siguiendo a un avión caza de Estados Unidos. Y luego lo deja botado. Ellos tratan de acorralarlo, pero no pudieron. Movían rápidamente. Eso. El Departamento de Defensa los divulgó para aclarar las dudas y evitar la especulación sobre los mismos. El expresidente Donald Trump dijo que le parecía un espectáculo en video e incluso se informó que podrían ser drones. Un dron viajando más rápido que un avión caza, dudoso, ¿no? Pero bueno. Sin embargo, ese mismo año, el Pentágono formó un grupo de trabajo para investigar y mejorar su comprensión de los ovnis. O sea, ya es oficial, hay grupos oficiales en Estados Unidos investigando el fenómeno. O sea, ya no secretos, sino abiertos. Entonces, los avistamientos han sido documentados y las especulaciones sobre su veracidad oscilan entre ser objetos que ponen en riesgo la seguridad nacional y objetos relacionados con la cultura popular. En 2021, las filtraciones de videos sobre avistamientos de ovnis se hicieron más presentes. En mayo, miren, el aficionado a los ovnis Jeremy Corbell publicó imágenes que tomó un barco de la marina. En el video se puede ver a un objeto no identificado volar sobre el agua. Luego se puede observar que desaparece rápidamente como si se sumergiera de golpe. Días después, el mismo Corbell habló sobre otro video donde objetos volaban alrededor de un barco de la Armada de Estados Unidos frente a la costa de San Diego. Eso es interesante, ¿no? El 25 de junio de 2021, la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos publicó un informe no clasificado para el Congreso sobre los fenómenos aéreos no identificados. El documento examinó 144 informes de fenómenos aéreos no identificados de los... 144, vea. El documento examinó 144 informes de fenómenos aéreos no identificados. 144 informes de fenómenos aéreos no identificados, de los cuales solo uno pudo ser explicado al final del estudio. Los investigadores no encontraron pruebas de que los avistamientos representaran vida extraterrestre o un gran avance tecnológico de un adversario extranjero como Rusia o China, pero... Bueno, de hecho, hace
fue en pandemia, yo no me acuerdo, o hace como el año pasado o algo así, que también sacaron imágenes de uno, pero después dijeron que era un aparato de China. Reconocieron que es una explicación posible. El informe fue importante porque durante décadas el gobierno de Estados Unidos negó la existencia de objetos voladores que simplemente no podían identificar o en algunas situaciones explicar. Correcto, o sea, se ha pasado de una mentalidad cerrada a una mentalidad abierta. En julio de este año, el tema volvió a ser de relevancia internacional, ya que el testimonio de David Grush, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, generó controversia al señalar que el gobierno había tenido en su poder objetos voladores no identificados. Interesantes declaraciones, ¿no? If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Ningún funcionario. Restos biológicos no humanos, entendiendo que no son animales, pues, de este planeta. El funcionario del gobierno de Estados Unidos testificó en la comparecencia del 26 de julio. En abril, Sean Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías del Pentágono, creada por el Congreso para centrarse en los FANI, declaró ante una subcomisión del Senado que el gobierno estadounidense estaba rastreando 650 casos potenciales de fenómenos aéreos no identificados. 650 casos. Ojo, y estos son de organismos oficiales, ¿no? Kirkpatrick subrayó que no había pruebas de vida extraterrestre y que su oficina no había encontrado ninguna prueba creíble de objetos que desafíen las leyes conocidas de la física. Los legisladores han presionado al Departamento de Defensa sobre los avistamientos que califican como amenazas potenciales para la seguridad nacional. Sin embargo, en el imaginario colectivo ya se vislumbra lo que el cine, la literatura y la cultura pop han anticipado desde hace décadas. Posiblemente están entre nosotros. Bueno, esta es una, ¿no? Aquí hay otro, pues como para ir ambientando, ¿no? Vamos aquí a ponerlo. To be 5 to 15 feet in diameter. The mission commander terminated the flight immediately and returned to base. Our squadron submitted a safety report, but there was no official acknowledgement of the incident and no further mechanism to report the sightings. Soon, these encounters became so frequent that aircrew would discuss the risk of UAP as part of their regular pre-flight briefs. UAP. Has the U.S. government become aware of actual evidence of extraterrestrial, otherwise unexplained forms of intelligence? And if so, when do you think this first occurred? During a training mission. Entonces aquí explica, ¿no? Que durante una misión de entrenamiento se encontraron con ese avistamiento. Bueno, entonces, ¿debemos preocuparnos? ¿Debemos no preocuparnos? ¿Afecta esto nuestra fe o no la afecta? Y la respuesta es no, no la afecta. Ahora les voy a explicar por qué. Nosotros, como ya les dije al comienzo, es una iglesia que se mueve por la fe y la razón, no solo el fideísmo, y que en ese sentido ha desarrollado ciencia, ha desarrollado tecnología. Les voy a mostrar, por ejemplo, una página. Esperen, me la coloco aquí encimita, denme un segundo. Les voy a dar un ejemplo para que vean por qué nosotros no estamos tan tocados por este tipo de descubrimientos, por así decirlo, ¿no? Aquí los voy a mostrar. Voy a ubicarlo arriba. Muy bien, por aquí pongámoslo, eso. Muy bien.
11 asombrosos científicos católicos que deberías conocer. O sea, la Iglesia Católica es abanderada de la ciencia y de los descubrimientos. Nosotros no estamos debajo de una mesa, debajo de una banca o debajo de una caja diciendo, Jehová, solo Jehová y no sé qué. No, o sea, para nosotros el mundo es más amplio y obviamente se explica desde Dios, pero no es solamente lo que dice la Biblia y sino aleluya, aleluya, no. Mire, conoce estos 11 asombrosos científicos católicos, muchos de ellos incluso fueron sacerdotes de la Iglesia Católica. Quizás esto pueda asombrarte, pero en realidad si hay algunos científicos católicos que deberías conocer. La ciencia y la fe no van separadas, y estos científicos católicos quieren enseñarte la fe a través de la ciencia. Cuando se trata de la Iglesia Católica y de la ciencia, tendremos que escuchar acerca del asunto de Galileo. San Juan Pablo II se disculpó por varios aspectos sobre la forma como la Iglesia lidió con Galileo. Ojo, hay un mito, ¿no?, protestante, que dicen que la Iglesia Católica mató a Galileo, lo quemó en la hoguera. Falso. Galileo murió de viejo, ¿no? Después veremos eso. Pero es mucho más complicado de lo que los científicos posmodernos les gusta hacer creer. Galileo se utilizó por los racionalistas para atacar la fe. Es pintar la Iglesia como anticiencia y supersticiosa. Exactamente como los protestantes, que son anticiencia y supersticiosos. Para aclarar, hay algunos cristianos que sí son anticiencia y que han aceptado un acuerdo falso. Esa no es la posición de la Iglesia Católica, ¿ok? Esa no es la posición de la Iglesia Católica, no somos anticiencia, ¿ok? Muy bien. De hecho, la Iglesia tiene una ala científica llamada la Academia Pontificia de las Ciencias. Entiendan esto, grábense este nombre, ¿no? El ala científica de la Iglesia se llama la Academia Pontificia de las Ciencias, que no solo da la bienvenida al trabajo de católicos, sino de personas de muchas creencias, incluyendo ateístas. O sea, aquí no se maneja el cuento de la fe, el asunto de la fe, sino de la ciencia y todo lo que nos ayuda a comprender mejor el mundo en que vivimos y el universo en el que estamos. Científicos católicos que deberías conocer. Por ahora abandonemos esta cansada narrativa y conozcamos a 11 pioneros científicos católicos, muchos de ellos incluso sacerdotes. Primero, Copérnico. ¿Recuerdan a Copérnico? El sacerdote católico que practicó la medicina y luego entró a la astronomía desarrollando el heliocentrismo. ¿Qué es el heliocentrismo? O sea, él descubrió que no era como la gente creía en esa época y los científicos creían que el sol, las estrellas, todo giraba alrededor de la Tierra. No. Resulta que nosotros giramos alrededor del sol y el sol pues gira alrededor de la galaxia. O sea, nosotros ya no somos, pensábamos que éramos el centro del universo y ya no. Fue un sacerdote católico el que descubrió eso, que no somos el centro del universo. Él descubrió que la Tierra no es el centro del universo, lo que les dije. Ni siquiera de este sistema solar. No, estamos en una esquina exterior de nuestro ¿cómo se llama? Bueno, de nuestra galaxia. Estamos en una esquina exterior de nuestra galaxia. Se creyó que entró al sacerdocio ya en la madurez de su vida. Sus contribuciones a la astronomía revolucionaron este campo y el mundo. Alberto Magno, bueno, ¿de qué sirve una lista de grandes logros intelectuales si no se incluyen a un dominico II? Los dominicos son gente genial. No más recuerden a mi querido amigo Fray Nelson Medina. El padre es una persona supremamente brillante.
El padre Alberto Magno es el santo patrón de las ciencias naturales y doctor de la Iglesia por su gran trabajo en los campos de la física, metafísica, biología, psicología. Un sacerdote y científico católico del que ha sido referencia desde mucho tiempo. Georges Lemaitre. Georges Lemaitre fue un sacerdote belga y padre de la teoría del Big Bang, o como lo llamó, hipótesis del átomo primigenio o huevo cósmico. Obtuvo su doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en 1927. El padre Lemaitre fue contemporáneo de Albert Einstein y basó su trabajo en la teoría de la relatividad de Einstein. Lemaitre también pasó algún tiempo sirviendo como director de la Academia Pontificia de Ciencias. Veanlo, Lemaitre, y aquí está Einstein y Lemaitre, el sacerdote. Ok. Dice Lemaitre también pasó algún tiempo sirviendo como director de la Academia Pontificia de Ciencias. Listo. Gregor Mendel fue un fray agustino, fundador de la ciencia moderna de la genética. Es el padre de la genética. Ok. Entonces miren, padre de la genética, un sacerdote católico. Así es, el estudio de la genética fue iniciado por un sacerdote católico. Si has tomado una clase de ciencia, si has aprendido los términos recesivo y dominante, o sea, sobre los genes, es gracias al padre Mendel. Giuseppe Mercalli fue un sacerdote vulcanólogo y director del Observatorio Vesuviano. Es mejor recordado hoy por la escala Mercalli para medir terremotos. Dicha escala aún está en uso. Ok. Hay dos escalas para medir terremotos, una que es la de Richter y la otra Mercalli. La Mercalli fue creada por este sacerdote. Sí, la investigación científica de los católicos no conoce límites, hasta los volcanes y los terremotos han sido estudiados. Se ordenó sacerdote en 1872, pero continuó con sus grandes estudios. Fue docente universitario en la Universidad de Catania, la Universidad de Nápoles, y enseñó además ciencias naturales en el seminario de Monza. Guillermo de Ockham, el famoso de la navaja de Ockham. Blas Pascal, William Pinto también era sacerdote, sí señor. Guillermo de Ockham, ¿has escuchado la navaja de Ockham? Guillermo fue un escolástico franciscano que escribió importantes obras sobre lógica, física y teología. Fue conocido por la navaja de Ockham, un principio metodológico y filosófico donde básicamente la teoría más simple tiene más probabilidades de ser correcta que la compleja. Es otro sacerdote católico cuyo trabajo tuvo un gran impacto en las ciencias naturales, un científico católico a considerar estudiando la filosofía. Giovanni Battista Riccoli fue un astrónomo jesuita, autor de Al Majestum Novum, una influyente enciclopedia y uno de los primeros libros modernos de astronomía. Ojo, astronomía, no astrología. ¿Cuál es la diferencia entre astronomía y astrología? Pues astrología es una pseudociencia y astronomía es una ciencia, el estudio de las estrellas, de todos los objetos que se encuentran en el espacio. La astrología es esos payasos que se visten con colorinches y empiezan: Venus está en conjunción con Marte y va a influir en tu vida, Capricornio. Son esas tonterías, eso es la astrología. Este es astrónomo, no astrólogo. Batista entró en la Compañía de Jesús en 1614 y estudió retórica, filosofía y teología, al mismo tiempo que se iniciaba en los estudios de astronomía. Por su presencia mundial, la Orden de los Jesuitas contaba con observatorios astronómicos que hacían posible obtener datos de distintos lugares del mundo, permitiéndole a sus astrónomos
obtener datos de eclipses lunares, solares y del tránsito de Venus. ¿Cómo la ves, Truz? ¿Ok? Eso, Yurani. Astrología es la ciencia de Carlos Veloz. Astronomía es la ciencia de la Iglesia Católica. Muy bien. Entonces, miren esto. La orden de los jesuitas contaba con observatorios astronómicos a nivel mundial. Observatorios astronómicos. Vamos a ver cuántas iglesias protestantes, si la Carlos Veloz o la de Salvador Barragán tienen observatorios astronómicos, o la de Eduardo Gutiérrez tiene observatorios astronómicos. No existen iglesias protestantes con observatorios astronómicos, solo la Iglesia Católica. Giovanni Battista fue un científico católico y la primera persona en medir la tasa de aceleración de la caída de un cuerpo libre. Creó el selenógrafo con el padre Grimaldi, quien ahora adorna la entrada del Museo Nacional del Aire y el Espacio en Washington. Sacerdotes católicos recordados por el Instituto Smithsoniano. Francesco María Grimaldi. Hay muchos sacerdotes jesuitas que también fueron científicos. El padre Grimaldi fue un sacerdote jesuita italiano, matemático, físico, que enseñó en la Universidad Jesuita de Bolonia. Un cráter en la luna lleva su nombre. Un cráter en la luna lleva el nombre de este sacerdote, Grimaldi. En el campo de la astronomía, el padre Grimaldi construyó y utilizó los instrumentos para medir características geológicas de la luna, como el selenógrafo. Muy bien. Dibujó un mapa de la luna y fue publicado junto con el padre Riccoli. Además, este científico católico descubrió el fenómeno de la difracción de la luz. Asombroso, ¿cierto? Su descubrimiento sirvió para sustentar la teoría ondulatoria de la luz. Incluso los resultados de sus experimentos fueron utilizados por Isaac Newton para configurar una teoría más amplia sobre el comportamiento de la luz. Los estudios de este sacerdote, de Grimaldi y de Riccoli, fueron tomados nada más y nada menos que por Isaac Newton para ampliar la teoría del comportamiento de la luz. ¿Cómo la ves, Truz? 9. Nicolás Steno. Fue un polímata, médico y anatomista danés, considerado el padre de la geología. Sí, señores, tenemos católicos, sacerdotes católicos, el padre de la genética, el padre de la geología. Uno de ellos tiene un cráter de la luna con su nombre. Uno de los grandes científicos católicos de su era. Nicolás Steno hizo grandes progresos en anatomía y geología. Anatomía es del cuerpo humano, ¿no? Y geología, el estudio de la tierra. O sea, el tipo estudiaba lo que se le atravesara. Tras su conversión al catolicismo, murió como obispo misionero. Durante su tiempo como vicario apostólico atravesó grandes sufrimientos en un ambiente totalmente luterano, en el que se hizo valer por su prestigio científico, por su vida pobre y sacrificada. O sea, el tipo estuvo en un ambiente, rodeado de un ambiente de luteranos, y pues en esa época los luteranos cero ciencia, cero cosa, y aún así él se destacó por ser un gran científico, a pesar del luteranismo que, digamos, avalaba toda la ignorancia de esa época, ¿no? O sea, quería mantener a la gente ignorante. En 1988 fue declarado beato por el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, perdón. Varias partes del cuerpo fueron nombradas en su honor, el conducto de Steno o parotideo, sí.
la glándula de Steno, la parotidea, la vena de Sten, etc. Varios miembros de partes de nuestro cuerpo humano tienen su nombre en su honor. Una vez. George V. Coyne, sacerdote jesuita. ¿Qué tal si hablamos de alguien de nuestros tiempos? Nació el 19 de enero de 1933. El padre Coyne es un sacerdote jesuita, astrónomo y antiguo director del Observatorio Astronómico Vaticano. Ojo, Observatorio Astronómico Vaticano. Vaticano tiene un observatorio astronómico. Gracias a la Iglesia Católica existe el sistema universitario. La Iglesia Católica fue la creadora del sistema universitario. Si no, llegaríamos todos hasta 11 y ahí con lo que aprendimos hasta el grado 11 tendremos que defendernos el resto de nuestra vida. Pero gracias a la Iglesia Católica existen las universidades hoy en día. Se unió a la Compañía de Jesús en 1951. Estudió matemáticas y filosofía en la Universidad de Fordham, Nueva York, en 1958. Este sacerdote y científico católico hizo su doctorado en astronomía, en 1962 en la Universidad de Georgetown y completó la licenciatura en Sagrada Teología en Woodstock College, Maryland, en 1965 cuando fue ordenado sacerdote. Coyne fue el director del grupo de investigación del observatorio que se encuentra en la Universidad de Arizona, Tucson. O sea, también en Estados Unidos fue director de observatorios. En Tucson, Arizona, que es uno de los mejores lugares del planeta para poder ver las estrellas. Por el desierto de Arizona, ¿no? Bueno. Desde enero del 2012 ha ocupado una cátedra en Le Moyne College, Siracusa, Nueva York, donde enseña astronomía y desarrolla una serie de conferencias sobre el diálogo entre ciencia y religión. Vea. Sobre qué son sus conferencias, el diálogo entre ciencia y religión. Fe y razón, papá. Fe y razón. Nosotros los católicos somos fe y razón. El asteroide Coyne fue bautizado en su honor. Un asteroide lleva el nombre de este sacerdote, hágame el favor. Ay, Dios mío, por Dios. Padre Stanley Jaki. Fue un sacerdote benedictino húngaro y profesor distinguido de física en la Universidad de Seton Hall en New Jersey. Se especializó en historia y filosofía de la ciencia. Fue catedrático o investigador invitado de las universidades de Princeton, Stanford, Oxford, entre otras prestigiosas instituciones universitarias. La primera gran obra que le dio renombre fue La importancia de la física en 1966. En ella hizo un exhaustivo análisis histórico de los métodos de la física y de sus interacciones con la biología, la ética, la teología y la cultura general. La enseñanza más notoria de este científico católico fue que la ciencia se desarrolló de la cristiandad y construyó un puente entre la división manufacturada de la ciencia y la fe. Se puede leer sus enseñanzas en el libro La ciencia nació en la cristiandad, escrito por Stasis Trasancos. La ciencia y la Iglesia Católica. Miren, es que este artículo está muy bueno. Este es de la página Píldoras de la Fe, ¿no? Una de las mejores maneras de conocer la posición de la Iglesia Católica sobre la ciencia y la fe es leyendo la encíclica Humani Generis, así como la Fides et Ratio, fe y razón. Humani Generis es el género humano. La próxima vez que alguien que alguien acuse a la Iglesia de ser anticiencia, compárteles estos grandes avances científicos que han ocurrido a lo largo de la historia gracias a científicos católicos, incluyendo muchos que fueron sacerdotes. ¿Sabían que el lenguaje binario de las computadoras, el lenguaje binario 01, con el cual funcionan todas las computadoras, fue creado o co-creado por una monja católica? Y esa misma monja fue la creadora del lenguaje para computadoras llamado BASIC. ¿Ok?
lenguaje de programación para computadoras llamado BASIC, que fue de los primeros lenguajes que existieron para computadoras. Ella misma fue la creadora del lenguaje binario, del 0 y el 1. Ajá. La fe y la ciencia, como verás, no tienen nada de antagónico, al contrario, son muchos los científicos católicos y que también fueron sacerdotes de las iglesias que han demostrado que estos dos elementos no resultan contrarios. ¿Sí ven? Entonces, si nosotros el día de mañana se descubre que, o sea, digamos sin sombra de duda, que existe vida inteligente extraterrestre, pues la Iglesia Católica no se va a conmover, porque es que nosotros, digamos, estamos a la vanguardia de la ciencia y nosotros no tenemos una mente cerrada, ¿sí? Ni mitológica como en el protestantismo. Miren, aquí les voy a dar este pequeño ejemplo ahí para que vean. Ya. En este antiguo monasterio se esconde uno de los lugares más secretos del Vaticano. A pocos metros de la residencia de verano del Papa en Castel Gandolfo, al sur de Roma, el Observatorio Astronómico de la Santa Sede estudia el cielo, los planetas, los meteoritos. En este universo entre la ciencia y la fe, 6 sacerdotes investigadores trabajan a tiempo completo. Mi fe en Dios es la que me da coraje para investigar, porque tengo que tener fe para pensar que hay respuestas, leyes que encontrar, que vale la pena estudiar el universo, que no es solo caos. El hermano Guy estudia la composición de los meteoritos para deducir su procedencia. Este viene de Marte. Es uno de los más grandes que han encontrado, valdría más de 100... ¿Escucharon? ¿Qué es lo que tiene el observatorio? Ahí en el chat hay alguien que dice que la Iglesia Católica es lo más anticiencia que hay. Debe ser protestante, pobrecito. Pero miren la evidencia es... lo golpea de frente y lo acaba. Volvamos a repetir esta parte. Este viene de Marte. Es uno de los más grandes que han encontrado, valdría más de $190.000. De hecho, la colección de meteoritos del Vaticano es una de las más ricas que existen. La colección de meteoritos del Vaticano es una de las más ricas que existen. De hecho, la colección de meteoritos del Vaticano es una de las más ricas que existen. La biblioteca del observatorio alberga, entre otros, la segunda edición del Diálogo sobre los 2 grandes sistemas del mundo de Galileo, prohibido en 1633 por la Iglesia, que consideraba peligrosas las teorías del científico. Buscamos en la astronomía exactamente lo mismo que nuestros colegas laicos: entender el funcionamiento del universo, cuál fue su origen. Pero somos el observatorio del Papa. Estamos aquí para servir al Papa, a la Iglesia y a nuestros colegas. Algunos trabajos del observatorio fueron reconocidos por la comunidad científica, como la existencia del rayo verde, color fugaz que cobra el sol cuando se pone en el mar con cielo despejado. También se estudia la posibilidad de vida extraterrestre, pero en ese sentido... ¿Qué? ¿Escucharon? Vea, otra vez. Se lo voy a volver a poner. ¿Qué es lo que estudian? También se estudia la posibilidad de vida extraterrestre. ¿Cómo? ¿Que el Vaticano estudia qué? Cielo despejado. También se estudia la posibilidad de vida extraterrestre, pero en ese sentido, la Iglesia no encontró ninguna respuesta hasta el momento. La Iglesia Católica busca pruebas de vida extraterrestre. Por eso es que a nosotros esos temas no nos van a coger desprevenidos. Nosotros buscamos pruebas de la vida extraterrestre. Nosotros no le huimos a la ciencia con el protestantismo. Bueno, sí, no, pues ya con ese se me compuso a escuchar eso. Otra vez que vamos a ponerlo, por favor. Me mando pacatazo. También se estudia la posibilidad de vida extraterrestre. En el Observatorio Vaticano. Cielo despejado.
También se estudia la posibilidad de vida extraterrestre, pero en ese sentido, la Iglesia no encontró ninguna respuesta hasta el momento. Muy bien. ¿Cómo la ves, Truz? La Iglesia Católica busca pruebas de vida extraterrestre del Observatorio Vaticano. Ah, mira. Espécula Vaticana permitirá ver el espacio con los telescopios de los... ¿Qué? De los papas. A ver. Ver las estrellas a través de los telescopios de los papas será posible cuando abra al público en las noches del próximo verano la Specula Vaticana, el observatorio astronómico de la Santa Sede, situado en el Palacio Apostólico del Castel Gandolfo. ¿Ah? O sea, no es que ellos lo guarden en secreto, lo que es, ¿no? Abren el observatorio al público, investigan si hay vida extraterrestre, ¿sí? Investigan todo el espacio, la geología, la medicina, la física, la astrofísica. Por favor. No, César, yo no busco extraterrestres. Si me buscan a mí, bien, pero yo no voy a ir a buscarlos. Yo no estoy paranoico con ese tema, pero este programa es especial para que los católicos se tranquilicen y se den cuenta que a nosotros no nos afecta si llega a aparecer las pruebas tangibles, irrefutables de que existe vida extraterrestre inteligente, porque la Iglesia ha sido una de las pioneras en buscar eso. La Iglesia, gracias a la Iglesia Católica se han hecho grandes aportes en la ciencia de la computación, en la genética, en la vulcanología, en la geología, en la astronomía, en la medicina, en la matemática, en todas las ciencias duras, en la física, astrofísica. La Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, y por ser la Iglesia de Cristo está en la vanguardia. Las otras iglesias son así escondidas. No, la realidad no, solo la Biblia, Jehová, ay, no, todo lo demás es del diablo, no, eso es del diablo. No, nosotros no. ¿Ok? Entonces, bueno, muy bien, para que vean y tengan, mejor dicho, saquen pecho. Por eso dije que la entrevista que le hizo Santiago Alarcón al padre Rabasi sobre este tema, el padre Rabasi respondió lo que no era, con todo el perdón y el respeto que me merece el sacerdote, el padre Rabasi, ¿sí? Y mi hermano en la fe, Santiago Alarcón, pero eso estuvo mal hecho, ¿no? Dijeron cosas que no cree la Iglesia y que la Iglesia no hace. El padre Rabasi que dijo: la Iglesia Católica solo se dedica a la teología y solo sabe de teología, no se mete en otros aspectos. Falso. La Iglesia Católica se mete en la ciencia, investiga la ciencia, aporta la ciencia, hace grandes avances tecnológicos, científicos, ¿sí? Busca vida extraterrestre. En todas las ciencias estamos a la vanguardia. Tenemos observatorios astronómicos. Yo te pregunto, César Gabriel Orrego, ¿en tu iglesia hay algún observatorio astronómico? ¿En tu denominación tiene algún observatorio astronómico? Obviamente la respuesta va a ser no. Aunque hay protestantes, científicos protestantes que han avanzado y han roto un poco la mitología desde el siglo XX, la Iglesia Católica desde tiempos inmemoriales, ¿sí?, ha aportado a la ciencia, a la tecnología, a la astronomía, a todos los campos pues que ya he repetido. Por eso, como les digo, si llegan a aparecer los extraterrestres, yo creo que el 90%, 95% de las denominaciones protestantes desaparecerían así.
porque la gente dejaría de creer en las tonterías que les enseñan allá. Pero la Iglesia Católica firme, relajada, porque la Iglesia Católica sí está con la ciencia, sí es tecnológica y sí busca vida extraterrestre. Por eso digo, Padre Rabasi se quedó corto, muy corto, porque la Iglesia Católica no solo se dedica a la teología. Esa fue su respuesta. A mí me pareció una respuesta muy triste. No, la Iglesia Católica, gracias a la Iglesia Católica existen las universidades. Bueno, hermanitos, voy a ponerles otra vez el video que les coloqué al comienzo y después paso a despedirme para que tengamos un recorderis. Recuerden darle like si les gustó este programa y compártanlo, porque compartiendo también están evangelizando. No me voy a despedir, solo vamos a ver el video. La Iglesia Católica y la existencia extraterrestre, revelando un cambio de paradigma. Durante siglos, la Iglesia Católica ha buscado responder las preguntas más profundas de la vida a través de la fe y la doctrina. Pero, ¿qué pasaría con esta antigua institución si se confirmara la existencia de vida extraterrestre? A medida que la comprensión humana del universo se expande, la posibilidad de vida más allá de la Tierra se vuelve cada vez más plausible. Tradicionalmente, la Iglesia ha visto a los ángeles como seres celestiales, mensajeros de Dios. Pero, ¿y si estos ángeles no fueran entidades espirituales, sino seres extraterrestres? Ante tal cambio de paradigma, la Iglesia Católica seguramente enfrentará desafíos. Surgirían preguntas sobre el papel de la vida extraterrestre dentro de la teología cristiana. Esta revelación sacudiría los cimientos mismos del catolicismo, o la Iglesia se adaptaría y abrazaría esta nueva realidad. Los científicos continúan su búsqueda de evidencia de vida más allá de la Tierra, lo que plantea intrigantes posibilidades para un universo repleto de seres inteligentes. Dentro de la Iglesia Católica, algunos teólogos e intelectuales ya han comenzado a explorar este tema, argumentando que la existencia de extraterrestres no contradiría las enseñanzas esenciales de la Iglesia. El Papa Francisco, conocido por su postura progresista sobre la ciencia, ha reconocido la posibilidad de vida extraterrestre, afirmando: ¿quiénes somos nosotros para cerrar puertas? Si se confirma la vida extraterrestre, podría conducir a un momento transformador para la Iglesia Católica y nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo. Muchos creen que la Iglesia se adaptaría, incorporando este nuevo conocimiento a la teología cristiana, promoviendo la unidad y ampliando nuestra comprensión de la creación de Dios. A medida que viajamos hacia lo desconocido, una cosa queda clara: la Iglesia Católica siempre ha evolucionado, adoptando nuevas ideas y descubrimientos que dan forma a nuestra comprensión de la fe. Gracias por mirar. Suscríbete a nuestro canal para más debates que invitan a la reflexión. Que nuestra exploración del universo nos lleve a una comprensión más profunda de nuestro lugar en la creación de Dios. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y se estaban demorando en sacar a ese Cecitar que solo gritaba incoherencias, defendiendo su iglesita por allá, campirana. Bueno, entonces, hermanos, ya ven, a nosotros, que existan o no existan los extraterrestres, no nos va a mover ni un ápice, porque la Iglesia Católica está, no digo que es pionera, pero sí está, junto con muchos, investigando la existencia de vida extraterrestre. La Iglesia jamás se ha cerrado esa posibilidad. Por lo tanto, las doctrinas, la teología católica no se afectaría, porque nuestra teología es fe y razón. Fe y razón. ¿Ok? Bueno, entonces aquí para tranquilizar a aquellos que vieron los estos y dijeron: no, que no sé qué, que ay Dios mío, ¿qué va a pasar? No. Saquemos pecho, somos católicos. Otras iglesias eso se los va a llevar del berraco, porque ya no saben cómo explicar eso, ni saben qué decir. La Iglesia Católica está relajada. Pues si existen, bienvenidos. Sí, igual los estábamos buscando. Muy bien. Bueno,
Para que saquen pecho, caramba. Listo, mis chicos. Magda, Yuranicita, Cocodrilo, Gonzalo Coco, Margarita León, José Tello, José Guerrero Católico, Williams Pinto, Juana Rojas. Sí, la abducción extraterrestre debe ser el rapto de los protestantes. Sí, buen apunte. Bueno, hermanito, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, recuerden dar su like. Recuerden dar su like y si no se ha suscrito, suscríbase, ¿no? Vean, suscríbase aquí. Pues busquen el botón de suscribirse, se suscriben y activan la campanita, sí, para todas las notificaciones. Bueno, hermanitos, no siendo más, no más, se acabó. Feliz tarde para todos. Den like, compartan, ayuden a evangelizar y ayuden a que los católicos que tienen miedo, temor por la existencia posible de extraterrestres, que qué va a pasar con nuestra fe, muéstrenles este video para que estén tranquilos. ¿Listo? Bueno. Católico ignorante, futuro protestante. Bueno. Feliz tarde para todos, que el Señor les bendiga. María totus tus. Que viva Cristo Rey. Hasta la vista, babies.